Bien, amigos, tenemos a Rubén Bichara. Rubén Bichara es un licenciado en administración y merece una introducción con algunos señalamientos. Rubén Bichara es un sureño, oriundo de la provincia de San Juan, del municipio del Cercado, él y su familia, hijo de árabes y dominicanos, y que cuando el PLD llega al poder en el 96, se desempeña en lo que nosotros conocimos como Corporación Dominicana de Fomento Industrial, que luego cambió el nombre de Proindustria, y que en algunos momentos ha jugado un papel importantísimo, sobre todo en la industria pequeña. El fomento industrial nació de una copia de una entidad que en Puerto Rico prácticamente desarrolló el país, pero debido a que tenía un fondo especial. Era una ley que protegía la industria puertorriqueña y protegía también e incentivaba también la inversión en la isla. Luego vino Rosselló y eliminó eso, y ahí comenzó el declive de un país que llegó a ser el segundo país manufacturador de medicamentos en el mundo. Se cayó. Proindustria fue dirigida durante casi 4 años por Rubén Bichara, y cuando Danilo gana, entonces pasa a ser el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Rubén Bichara es miembro del Partido de la Liberación Dominicana de siempre, un colaborador del periódico Vanguardia de muchos años, y recientemente, cuando se amplía el comité político, es de un pequeño grupo que el presidente Medina somete al comité central para su elección al comité político. Ahí entra Rubén Bichara, Carlos Pared, Gonzalo Castillo, Simón Lizardo, una señora diputada, Miriam, también entró Radamés Jiménez, que era del sector de Leonel. Pero yo quiero darle la bienvenida a Rubén y quisiera hablar de este encargo que le hicieron hace 2 meses. Justamente ahora hace casi 70 días que él, además de sus funciones en la corporación, que quiero decir que Rubén Bichara no es el director ejecutivo del proyecto Catalina. Catalina tiene un director ejecutivo que es el doctor Ariste Escuder, y él sigue siendo el presidente o vicepresidente del holding de CDEE. La pregunta inicial es, primero, Rubén, gracias por estar aquí. Poder compartir con ustedes esta mañana. Dentro de las luchas y de los decires hay algo que se dice, pero yo tengo fija la idea de que cuando el presidente decide aportar los nuevos miembros al comité político, mucha gente dice, pero que esta es una improvisación. No, yo pienso que Danilo Medina vio con mucha distancia. Mira cómo hoy su candidato y el jefe de campaña del candidato son 2 nuevos miembros del comité. Es decir, que él vio hace 3 años esa posibilidad. En lo íntimo tuyo, ¿piensas que Danilo pensó en algún momento en Gonzalo como un posible fábrica de presidentes? Bueno, sin lugar a dudas que el presidente siempre tuvo la intención de que los compañeros tuviesen oportunidades, y algo que él siempre expresó, y la mayor demostración de eso es que en pleno ejercicio les pide que hagan su intento para ver si lograban que la población pues les asumiera, y pienso que al final del camino ha prevalecido el interés de él, que fue reiterado en todas las ocasiones, de que justamente quería darle paso
y oportunidades a todos. Y en su discurso todavía reitera su compromiso con lograr que la sangre nueva entrara, y justamente ese ha sido su afán y en eso está en este momento todavía. Rubén, a los compañeros de panel quisiéramos decirles que lo único que está por encima de la energía y del agua ahora mismo es el poder político que se está discutiendo en el país, que abarca todo el país. Y nosotros queremos pedirte que nos prometa un programa sobre energía catalina y esas cosas, pero que hoy nos regales toda la información en un momento en que, sin lugar a dudas, un expresidente de la República, en 3 ocasiones, un presidente del partido desde que murió, casi vitalicio, desde que murió Juan Bosch, enfrenta una candidatura que ganó a pesar de que él previno que no importa que se unan todos los delfines y que él iba a ganar 70-30, que no importa la riqueza del Estado, que no importaba nada. Sin embargo, ustedes tuvieron más de 25,000 votos por encima de ese monstruo. Realmente, ¿tú crees que Leonel tiene algo de razón? Mire, justamente es una máxima que en política está de sus orígenes. No hay enemigos que puedan desconsiderarse en política. O sea, no se puede minimizar ni descuidar, por mínimo que uno lo pueda considerar. Y justamente lo que ha pasado. No veo la más mínima razón en lo que está sucediendo. La única explicación que tiene esto es la negativa a aceptar una derrota o la no concesión de que eso hubiese sido una posibilidad, tal y como fue reiterativo en el curso del proceso, el no caber en su cabeza la posibilidad de perder, el no querer hacer un pacto de reconocimiento a esos resultados como una forma altruista de cerrar un proceso, fueron elementos descriptivos de a dónde se iba. Pero la única explicación de esto es cuando tú te obsesionas con algo y en una competencia se gana o se pierde. Pienso que ha sido el mayor error y no hay nada que pueda satisfacer en las situaciones que está en este momento porque se engañó a sí mismo. Y entonces ha traído este trauma que incluso ha impactado en toda la población, que ahora quisiera estar en otro escenario, que la situación le demanda, pero sigue empantanado en una obsesión por el poder que lo ha llevado a hacer este tipo de actuaciones indeseables, diría yo. Rubén, yo tengo el privilegio de que te conozco hace algunos años. Conozco que independientemente de tu capacidad, de tu honestidad en el manejo de cosas, hay una cosa que tiene, que es que tiene sentido común. Y quiero apelar al sentido común para que me analice esto. Esas diferencias que a veces el público dice, eso es personal. Otros dicen, eso es ambición. Eso es político, eso es económico, manejar un presupuesto con la presión de muchos sectores de poder. Todo eso puede ser, pero hay un elemento que yo quiero que tú me digas. Si es posible que esté ocurriendo algo en el PLD, y es que cuando tú pierdes la percepción de la naturaleza de una organización política, en la que Bosch hizo un partido de iguales, eran compañeros, y el hecho de que en un momento Rafael Albuquerque, Vido Medina o Rafael Caseacta o el mismo José Francisco Hernández fueran seleccionados por Bosch vicepresidente, en momentos como el caso de las 2 últimas elecciones y de Leonel, en que tuvieron posibilidad de llegar al poder porque ya Juan Bosch estaba deteriorado. La pregunta es la siguiente: si eran compañeros y esos compañeros entendieron que en cada momento era útil que sea Leonel, ¿verdad? Nadie previó que Balaguer iba a levantar esa mano, pero Leonel le tocó esa suerte. Realmente, uno de los errores de Leonel, tú entiendes que fue olvidarse de que Danilo y ese comité político no eran subalternos
de él, sino eran compañeros en el que él le tocó la presidencia, pero siempre fueron, y él quizás esté actuando de que ese no puede ser porque el ego es tan grande que no le permite ver que es un compañero que ha llegado, y así como Danilo le dio a 6 la oportunidad, y los números, las encuestas daban a Gonzalo, la pregunta es, ¿hasta dónde tú crees que él está ciego en ese asunto? Mira, definitivamente que el deseo por el poder obnubila. Digo porque si uno analiza la situación tranquilamente, el presidente de una organización política como lo es el PLD, hay una contienda interna, pero hay unas elecciones que se van a dar en mayo. O sea, el triunfo real, el triunfo del partido. ¿Cómo puede considerarse derrotado el presidente de un partido que tiene toda la posibilidad de encaminarse al poder, el partido que él preside? Entonces, yo pienso que hay una situación ahí que obliga a una reflexión y que debe hacerla profundamente, porque él es el presidente de un partido que se encamina a permanecer en el poder y él es el rector, el máximo representante de esa organización política. Después, en términos personales, creo que cada uno tiene acciones y decisiones que debe tomar. Yo recuerdo, y tal vez la primera vez que digo esto, pero yo fui donde el presidente Medina días antes de que él tomara la decisión de no aspirar a otro periodo. Recuerdo que le dije, mira, yo sé que tú no eres ni una piedra ni eres un árbol, tú eres un ser humano, tienes sentimientos y tienes cosas que tienes que decidir, pero no te sientas presionado por la gente. Haz lo que tu conciencia te haga sentir bien. Haz lo que tú entiendas que va contigo y que tú quieres hacer. Y él me hizo así y me dijo gracias, porque estaba en una reunión y salió a recibirme y luego volvió a su reunión. Pero tenía necesidad de decirle eso porque sabía lo difícil que estaba en su día para él. Y él volvió a su reunión, me hizo así en la rodilla, me dijo gracias y volvió a su reunión. Al día siguiente, él se presenta a una mayor importancia, el comité político, y le comunica que él no va a aspirar. Y recuerdo que también en ese momento le dije, donde tú estés vamos a estar ahí. Lo importante aquí eres tú y que tú estés bien. Porque lo que te valoramos y te queremos, no importa que tú estés bien y que cumpla con lo que tú entiendes que debes cumplir con tu conciencia y con lo que tú entiendes que estás comprometido. No vamos a estar contigo ahí. Entonces, hay una decisión que él tiene que tomar, donde él está obsesionado con el poder, pero él es el presidente de un partido que se encamina al poder. ¿Cómo es que unas primarias te pueden poner en ese estado cuando el partido tiene que continuar y es una oportunidad de triunfo que tiene también en las manos? Bien, Rubén, la situación de tu jefatura de campaña, decía Balaguer, al palacio no se va ni a ensaltar agujas ni a tirar al blanco, pero él se refería a su visión, pero eso se puede ampliar a lo que se va al palacio. Cuando el grupo de ustedes decidió que tú ibas a ser el jefe de campaña y tú has acompañado durante esos 2 meses y pico a Gonzalo Castillo, ¿tú has percibido que un periodo tan difícil como ese que se avecina 2024, Gonzalo está preparado para enfrentar ese problema, no de una forma discursiva, sino de ejecución de decisiones? Mira, definitivamente, si algo ha acompañado a Gonzalo, que le conozco por más de 40 años, tanto en términos personales como en términos partidarios, también a su familia, he compartido, yo te diría con la familia tal vez casi 50 años, porque cuando estudiaba en Don Bosco, éramos compañeros de colegio, los hermanos de su esposa, y visitaba esa casa desde mucho tiempo, de mi niñez. Entonces, ha tenido una ejecutoria como profesional, como empresario, como compañero de partido, que sin lugar a dudas le permite tomar decisiones certeras. Es una persona pragmática, es una persona que sobre todo dice con hechos las cosas que piensa, y se necesita un constructor de todo en el país, constructor de ideas, constructor de lo que falta. No solamente es un tema de infraestructura, pienso que tiene la capacidad para lidiar
con las responsabilidades que implica tener la primera magistratura, el primer hombre del Estado. Sin lugar a dudas que la gestión que ha hecho en obras públicas, que es lo que más lo catapulta y lo lleva al sitial que tiene ahora, es una evidencia de que sabe tomar decisiones y que sabe enfrentar dificultades. Está preparado para eso. Y tiene un backup, como es un equipo y una experiencia que ha acumulado al calor y la compañía del compañero Danilo Medina, presidente de la República. No sé si es un defecto o una virtud, pero en las pocas veces que hablo con él, es decir, que converso, no que saludo, sino que converso, veo que él es una persona que está muy confiado en dos cosas: en que el PLD va a ganar y en que su candidatura va a ser exitosa y que él va a ser el presidente. Y muchas cosas que la gente se preocupa en la calle, él no le da mucha importancia, que yo creo que la tienen. ¿Qué tú piensas de eso? Mire, si planteas algo interesante, es como cuando estábamos en el caso de las primarias, él decía, no se preocupen que el pueblo me ha asumido y yo voy a ganar esta contienda. Fue algo que siempre dijo, y justamente ese optimismo lo lleva a ser una persona incansable. O sea, cuando él dice que es una hechura de Danilo Medina, lo dice porque sabe que va a tener que trabajar 7 días, 24 horas a la semana. Y dice, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a duplicar hasta la visita sorpresa. O sea, hay una práctica ahí, ya un ejercicio hecho, y ese optimismo lo lleva impregnado, así es. Fue el único precandidato que nunca dijo yo voy, sino hasta el último momento decía es Danilo. Los otros decían, si él no va, yo voy. Sí. Que bueno, no es malo, pero él nunca dijo, todavía ahora yo estoy seguro que si hay una constitución, una ley o una constitución que le permitiría a Danilo, él votaría en favor de Danilo presidente. Mira, fue la persona más abanderada del proyecto de reelección, y eso fue públicamente, asumió como la figura más decisiva el término de la reelección en su momento. Pero también recuerdo que le visité a raíz de que el presidente comunicó que no iba, como lo hacemos habitualmente, y me dijo, bueno, Bichara, yo lo que estoy es de luto. Yo no quiero hablar ni siquiera de lo que pasó. Yo necesito 3 días para pasar este luto que tengo, y de ahí veré qué es lo que voy a hacer. Y entonces, justamente estaba bastante decaído después de ese anuncio, y días después, cuando él entonces decide lanzarse también como uno de los que el presidente, que siempre fue reiterativo, dijo, uno de ustedes u otro de los que no han salido, esperamos que pueda representar al equipo en la contienda que viene. Y mira, Trujillo fue gobierno dictatorial y era una figura única durante 30 años. Hace 50 años desapareció y aparece un nieto que no lo conoció ni sabe lo que se vivió y cuenta con cierto apoyo. Oye bien, al cabo de 50 años, un nieto que no lo conoce, por el simple de ser nieto de él, tiene algún tipo tiene gente, alguna gente. La pregunta viene porque cuando tú asumes una jefatura de campaña con un hombre que va por primera vez a un cargo electivo, porque Gonzalo no fue ni regidor anteriormente, para enfrentar un hombre que gobernó 3 periodos, de los cuales ganó 2 en primera vuelta. Ese trabajo ha sido difícil. Mira, ahí hay elementos en una campaña, cada campaña trae sus retos. Las campañas no todas son iguales. Yo siempre recuerdo la campaña del 2016, el presidente Medina Mayón me dijo, mira Bichara, esta campaña va a ser una campaña netamente operativa. Netamente operativa. El posicionamiento está muy bueno y nuestra meta debe ser mantenernos como estamos, porque como estamos perfectamente bien. Y se hizo una campaña netamente de actos de proclamación y de caravanas. Y con esas 2 actividades cruzamos con un 62% las elecciones. O sea, es tú identificar qué te demanda cada campaña. En el caso de esta primera etapa, ¿qué había que lograr? Primero, tenemos un buen candidato aceptado con un récord impresionante como funcionario en las estadísticas que se medían frecuentemente, en la apreciación de la gente.
Y lo segundo era, entonces, cómo lograr fidelizar a esa maquinaria del danilismo con el candidato. Entonces, se hizo un recorrido de encuentro por las provincias, la receptividad era enorme, teniendo como base primero una ejecutoria admirada por la población y luego hacer esa conexión en un momento en que Danilo comunicaba que no sería candidato nueva vez. Entonces, esa aspiración que la gente le frustró y la salida de él con esas condiciones se unieron y ahí está el resultado. Es poder identificar justamente dónde están los elementos que permiten que ese producto la gente lo pueda asumir. Se juntaron esos elementos y el resultado está ahí. Una victoria en las primarias que para muchos era algo difícil, pero que sí realmente se logró. Señor Bichara, usted ha hablado de reflexión y me gustaría saber cuándo considera el equipo de campaña de Gonzalo, que pertenece al comité político, que el comité político debe de reunirse, porque hay un pequeño impasse. Le voy a poner pequeño impasse. Entonces entiendo que ese máximo organismo también debe de reunirse y tomar una decisión, porque podría haberse afectado el partido como tal. Sí. Mira, el comité político obviamente tiene una imperiosa necesidad de reunirse, pero siempre escoge el momento en que las condiciones le permiten hacerlo. Tiene que saber jugar con ese momento clave. Por eso tú has visto que las reuniones del comité político son oportunas, pero siempre han salido en la forma que debe ser. Nunca has visto una reunión del comité político que no ayude a la tranquilidad hasta de la misma población, porque gravita con un peso material importante en nuestra vida política, social, en sentido general. Y entonces hay que cuidar que el aporte que haga sea para tranquilidad y para bien. Yo sé que en su momento, que no sería muy lejano, ese comité político pues tendrá su reunión como habitualmente lo hace en momentos como estos. No tengo claro si usted seguirá al frente de la campaña de Gonzalo Castillo, supongo que sí. La pregunta es, ya el PLD tiene un candidato proclamado por la Junta Central Electoral, eso luce un hecho, y también se sabe con quién va a competir, quién será el principal contendor de ese candidato. ¿Cuál es el siguiente punto en la agenda del candidato Gonzalo Castillo y del Partido de la Liberación Dominicana? Si tú te fijas, cuando iniciamos decíamos que estamos en una primera etapa de la campaña. Así se dio a conocer y así se publicó. Y en sentido general somos un equipo de trabajo. No hay, digamos, una decisión unilateral o absoluta, sino que hay todo un equipo y lo que se ha hecho ha sido producto de ese equipo de trabajo. Tal vez yo tenga, digamos, el título de ser el jefe de la campaña, pero todo lo que se ha logrado ha sido un trabajo en conjunto, un esfuerzo unificado para llegar a donde estamos. Y así debe ser también la segunda etapa de esta campaña. En su momento, ya en los próximos días, daremos a conocer cuál sería ese cronograma de trabajo que va a seguir el candidato de miras a lo que sería mayo del 2020. ¿Qué significa marzo para ustedes? ¿Qué significa? Marzo. Marzo. Sí. ¿Hay algo especial que va a ocurrir antes o después de marzo? No necesariamente. Otra cosa, en el caso, ahora está claro que Gonzalo Castillo es candidato del PLD y el señor Abinader es candidato del PRM. Eso ya está establecido y creo que proclamado. No sé si la revisión va a cambiar eso, porque no entiendo por qué publican una publicación de este tamaño, ¿verdad? Yo no sé si tú la has visto, sí, ¿verdad? Por partido, y ahora resulta que van a revisar. Suponiendo que eso se quede así como va a ocurrir, ¿ustedes prevén una tercera fuerza? Bueno, el escenario electoral y político está muy cambiante. Antes, sabes que las cosas sucedían y podrías prever 6 meses antes, 1 año antes. Ahora con la dinámica de la comunicación, fíjate en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos este proceso tuvimos que lidiar con un objetivo importante
y inmediato, prioritario, que era dar a conocer al candidato. Pero el papel de los medios es impresionante. Nosotros cerramos con un nivel de conocimiento que supera el 92%. Pero todo el y mundo, cuando iniciamos estábamos en 40 y pico. Sí, o sea, lo pregunto toda porque una todo dinámica. el mundo sabe que cuando la gente te ve, hasta averigua dónde está el canal, porque lo que quieren, mira, bichara, yo estaba con Leonel, pero yo soy PLDista, es decir, lo han dicho públicamente, pero quieren hacer constar que ellos, en un caso de que haya un problema, de que Leonel se vaya y la gente piense que se va a llevar 800,000 votos, posiblemente no sea así. La pregunta es, Leonel Fernández y la actitud de él, ¿es importante para ustedes? Claro que sí, o sea, eso impacta, definitivamente es que impacta, y son de los retos que tendríamos que lidiar dependiendo cómo se desenlacen. Son situaciones que se presentan y políticamente tenemos que buscar la mejor forma de lidiar con ellas. Yo insisto en que nosotros como partido tenemos un reto por delante, y si algo nos enseñó Juan Bosch fue que lo particular no puede estar por encima de lo general, ¿verdad? Y que la mayoría se respetan, y entonces con esos principios es que hemos asumido las decisiones y los retos que tenemos, y lo que apelamos es a que eso se recuerde y se respete, porque es la esencia del PLDismo y de la teoría bochista. Bueno, Juan Bosch, cuando lo aplastaban se amenazaba con irse, ¿verdad? Y volvía, pero aceptaba la mayoría. Hay que aceptar la mayoría, o sea, de eso trata la unidad. Un partido solamente se divide cuando la minoría quiere los derechos de la mayoría. Tú que viviste eso, por lo menos los 2 meses eso ustedes rindieron mucho. La campaña en esta época es costosa. Bueno, las campañas con el transcurrir de los tiempos se han hecho cada vez más costosas, pero está permeada por toda una atmósfera que creo que es igual en todo el mundo. Ya no existen las ideologías. O sea, al faltar las ideologías, tú no puedes establecer tanta diferencia, tienes que acomodar mucho a la gente para asegurar su participación. No es lo mismo cuando éramos revolucionarios, de izquierda, de derecha, hay un principio que era tu motor y tu combustible. Hoy, para tú desplazarte de una ciudad a otra, hay que buscarte un autobús, hay que buscarte un juguito para tomártelo en la guagua, hay que buscarte una botellita de agua, hay que acomodarte, y eso obviamente que incrementa los costos. También la tecnología es costosa, los medios de comunicación también, y obviamente son recursos que hay que gestionar para poder llevar un proceso. Señor Bichara, usted pertenece a lo que es la Comisión Nacional Electoral del PLD. Para muchos ciudadanos, Leonel Fernández está sublevado. ¿Qué dicen los estatutos del partido cuando hay un comportamiento así? Mira, obviamente que estamos en un proceso electoral de competencia, y hay derechos y hay deberes. En esa competencia interna se establece que tú puedes defender todo lo que entiendes que son tus derechos. Lo importante es que tú respetes al final la decisión de la mayoría, pero siempre se da un derecho al pataleo, eso es universal. Y en su momento, pues el partido tendrá que evaluar las conductas, ¿verdad?, y las acciones de sus miembros para ver qué medidas tomar. Nosotros obviamente esperamos que la disciplina se imponga y también el respeto, pero hay decisiones y acciones que están en manos de cada uno, y al final tendremos que evaluar cómo vemos ese tipo de comportamiento. Sí, pero hay lo que uno quiere, lo que uno cree, y a veces lo que uno espera, que no es lo que cree ni lo que quiere. Tú concibes que el presidente Fernández se agote un poco sus bríos que tiene y decida felicitar al que ganó y quedarse tranquilo como presidente del partido, o tú prevés que se inicie una embestida de que el señor Pompeo, el senador Bo Menéndez, el de Nueva York, inicie por allá un escándalo, y que aquí pues siempre va a encontrar un falpo que lo apoye, porque esa gente, su trabajo es, ¿verdad?, ese tipo. Ahora, ¿cuál de las dos cosas tú entiendes que va a ocurrir? Mira, no que quieres. No, nosotros, si ustedes ven el proceso de las primarias, ataques
enormes a Gonzalo Castillo, el candidato. Nunca se alteró, nunca fue ofensivo, siempre fue respetuoso, fue la base de su discurso. Yo no vine aquí a pelear, quiero tener un discurso constructivo, un político del siglo XXI, una nueva política, pero muchos ataques repetidos. Luego viene una no aceptación a ningún tipo de pacto que pueda dar armonía a ese proceso y luego entender que no se puede perder hasta que el proceso era innecesario porque se entendía que ya estaba ganado. Ahora viene el proceso. ¿Y qué pasa en el proceso? Que votó casi más de 2 millones de dominicanos y dominicanas y que fueron agentes protagónicos de ese proceso. Por eso es tan difícil colocar una versión como la que ellos tienen en la mente de la gente. Porque uno fue a un proceso electoral, hubo un padrón que se firmó al final de la votación, se firmaba un padrón ahí con todos los votantes, se echaba ese comprobante en una urna y tú podías entonces coger las firmas del padrón y verificarla con tu acta. Entonces la gente y los ciudadanos fueron parte de ese proceso. Ellos lo vivieron y vieron su transparencia. Por eso nadie puede creer el tema del fraude o del hackeo, de lo que sea, porque fue muy objetivo y muy transparente. Eso es lo que ha hecho imposible que la gente no asuma esto como un proceso ideal y que puede ser incluso para el país de éxito democrático y de mejorar el sistema de partidos, pero el reconocimiento de eso implica aceptación de una derrota, que es la que se ha negado permanentemente. Mi aspiración es que, como tú mencionabas, él pueda bajar el tono y pueda realmente relajarse y entender que aquí se gana o se pierde, pero es una decisión que solo la puede tomar él. Lo que sí estamos seguros es que el pueblo no le va a acompañar en esa telenovela, porque es que fue demasiado evidente y transparente la forma en que ese proceso se llevó. ¿Y usted en algún momento como estratega no ha contemplado la posibilidad de que pudiéramos tener un escenario para el 2020 de Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Leonel Fernández, que mucha gente dice que debería irse del partido, y David Collado? Mira, yo pienso que todos son escenarios posibles y por eso te decía que la política ahora es muy cambiante, muy evolutiva, y lo que hay es que poder analizar cada situación y tú descubrir cuál es la estrategia que te lleva a ti a poder sortear con éxito esos escenarios. Pero definitivamente que todos son escenarios posibles y que el panorama electoral todavía no se ha conformado. Las piezas no todas necesariamente están ahí, pero sí estamos dispuestos a analizar ese escenario y hacer nuestras mejores estrategias para ganar esa partida. Y así va a ser en mayo del 20, tendremos un Gonzalo presidente. En consonancia con lo que preguntaba Lilia, hay un dirigente del PLD que está sublevado y con un discurso sumamente agresivo, incluso está hablando de delincuencia política. Yo supongo que eso va dirigido al sector ganancioso dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No hay la posibilidad de que se convoque a una reunión a ese dirigente que está sublevado para poner las cartas sobre la mesa y definir definitivamente el cuadro dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ¿hasta cuándo el PLD puede prolongar la situación que está prevaleciendo actualmente? Ha habido toda una cadena de acciones cuestionables en términos de conducta y de ética política. Realmente es así, pero lo que entiendo yo no es prudente ni justo es que tú trates de colocar algo que solamente te interese y te beneficia a ti por encima de todo el resto. Y definitivamente que él tiene la necesidad de levantar una bandera para mantener su gente con algún objetivo. Pero nunca puede ser objetivo individual colocarse sobre la tranquilidad de un pueblo, sobre un reconocimiento que debió ser hecho a esa Junta Central Electoral, a los técnicos que elaboraron un software de la casa dominicano que es capaz de hacer lo que se ha hecho aquí, donde podremos estar vendiendo al país como un modelo de democracia y de avance, y que estemos justamente denotando algo que ha sido hecho con tanto esfuerzo y con tanta cordura y prudencia. Pienso que eso es lo que no es justo y es lo que debemos tratar de superar, ese tipo de conducta, para que el país pueda aprovechar
en su justa dimensión todo el esfuerzo que cada uno hace para mejorar. A pesar de que que las primarias, unas fueron abiertas y otras cerradas, llama la atención que el PLD casi logra 2 millones de votos, 1.850.000 o 1.900.000, y que el PRM en su cerrada apenas puede llegar a 300.000 o 400.000 votos, lo que significa que un solo de los dos candidatos tiene 3 o 4 veces más votos que el de la oposición. Y quizá eso haga pensar a ustedes o al sector de Leonel Fernández que cualquiera de los dos solos puede enfrentar la oposición, pero no se pueden enfrentar a sí mismos, porque tienen una situación. ¿Cuál es tu mensaje a los PLDistas? Porque es un problema de PLD que ha tocado lo nacional, ¿verdad? Porque teníamos una parte de los dominicanos, podíamos votar en el padrón de ustedes. ¿Cuál es tu esperanza y cuál es tu petición a los PLDistas? Tú has tocado un tema que parece simple, pero tal vez el calor de las discusiones políticas y todas las aristas que se derivan de ahí no permitieron tal vez enfocar ese aspecto. Pero, ¿de dónde viene el tema de las primarias abiertas? ¿Por qué no cerradas? En mi caso particular, me incliné por las abiertas. Y lo hice motivado primero por el deterioro de los propios partidos, el descrédito de los partidos políticos. ¿Cómo tú lograr un partido mucho más potable a la población? Dándole participación en las decisiones del partido. Al hacer primarias abiertas, tú estás validando, invitando a la población a que te acompañe en una decisión que es interna del partido. Eso le da crédito y también le da oxígeno a los partidos, porque ya esa rivalidad interna sale de ahí. La decisión que se ha tomado no se puede culpar a un sector o que alguien lo aplastó. La población se expresó y eso tiene un nivel de protección y quita toda la vulnerabilidad al proceso. Entonces, mi llamado es justamente ese. Primero, no podemos dormirnos ahí. Hay que lograr que el partido se fortalezca, que la gente entienda nuestra propuesta, que somos un partido que se encamina a seguir por sendero de progreso y que llevará a la población en sentido general a un escenario superior al que estamos hoy. Eso es nuestro compromiso como líderes políticos y como partido, es llevar a escenarios superiores a una sociedad que todavía espera mucho más y que hay necesidades básicas que todavía tienen que ser cubiertas a la población, y ese debe ser, como ustedes mencionaban al inicio, un programa de gobierno que realmente se coloque a la altura de lo que la sociedad en estos tiempos demanda, y ese debe ser nuestro compromiso. ¿Ustedes temen una segunda vuelta? Bueno, si tú analizas según quede el escenario político, puede haber una segunda vuelta, pero nosotros entendemos que en la forma que va la candidatura y el posicionamiento del partido y de nuestro candidato, nos aseguran que podemos cruzar en una primera vuelta electoral en mayo del 20. Mira, es feo decirlo y no es tu estilo, pero necesariamente al jefe de campaña de un candidato con posibilidad de ser presidente en agosto, hay que preguntárselo. Dicen, Leonel está dirigiendo todo su esfuerzo a dos cosas, o a ser presidente o a impedir que el sector de Danilo sea presidente. Con esa persona en contra, el trabajo va a ser más difícil. Mira, hubo una... Porque él puede hasta apoyar a Abinader. Fue siempre un cuestionamiento para todo el que veía y le daba seguimiento al proceso, cómo hubo una dedicación mayor a impedir que Danilo sea a ser ellos. Sí, seguro. Es un comportamiento que no pasó desapercibido. Y pienso que ahora... Sí, pero ustedes no han hecho ningún esfuerzo para demostrar que Gonzalo es otra cosa. Ustedes se sienten muy bien diciendo que es lo mismo. Sí, a mí me enviaron una nota en estos días que decía que cuando un contendor se está equivocando, no cometas el error de interrumpirlo. Entonces yo decía que a veces son tantos errores que hasta se ganan el derecho que se le interrumpa. Ya, déjalo hasta ahí, porque ¿verdad? Pero yo pienso que fue uno de los grandes errores. Incluso hubo momentos en que no hablaban de ellos, sino nada más del otro. Fue una situación que llamó mucho la atención. No son decisiones ni situaciones cómodas,
son situaciones que uno lamenta porque al final del camino, si analizas, tienes a una persona que fue 3 veces presidente de la República. Fue difícil el calvario. Por el partido que lo llevó a darle la primera magistratura del Estado en 3 ocasiones, el que él preside. Y yo pienso e insisto que debe haber una introspección que le dé luz, que le aclare la mente y obviamente que pueda reconocer que en esto, insisto, o se gana o se pierde. Y como he dicho, quien no sabe perder no merece ganar, porque eso es una competencia y así debe ser. Debemos terminar, pero realmente se queda todo y yo quiero comprometerte a que todas estas experiencias antes de las elecciones, pues después conversemos. Pero mira, una de las ventajas que tuvo el primer gobierno del PLD y Leonel Fernández fue que se hizo algo que no hay precedente y es, le doy el apoyo pero no tienen compromiso conmigo. Eso fue Balaguer. Le dio el apoyo, le dio el voto, le ganaron a Peña Gómez, pero no quiero nada. Y se lo dijo al candidato, el que tome algún cargo, ahí se quedó Modesto, el único que se quedó con su pedacito. Pero a nivel personal, una supuesta unidad le complicaría mucho un programa de gobierno a los ganadores en caso de ser Gonzalo Castillo y Danilo Medina, esa tendencia. Justamente depende de las aspiraciones de las partes. Y yo pienso que es lo que hay que respetar. La democracia no solo puede ser buena cuando me favorece. Si voy a una contienda y tengo la certeza, como ha pasado en otras ocasiones, de que perdí, pero debo condicionar mi derrota a requerimientos que se salen de lo normal, de lo permisible, entonces es difícil lograr una armonía. Y lo que pasa es que hay los apostadores lo harían, nosotros no lo vamos a hacer, pero yo te cojo una fotografía de un meeting de Leonel y te digo, mira, a esa gente solamente tú le ofreces que va a participar en tu gobierno y a la media hora se salen de la fotografía. Yo pienso que ellos tendrán que analizar qué puede llenar sus expectativas, ¿verdad? Seguro. Y hacer sus planteamientos, pero sobre todo hay una contradicción muy grande entre las acciones que están teniendo y la posibilidad de que quieran transitar un camino de armonía, que es lo que uno quisiera que hicieran. Ojalá que eso se pueda aclarar, que puedan reconocer el valor de lo que ha sucedido y tengan la gallardía de entender que aquí o se gana o se pierde. Le damos las gracias al amigo Rubén Jiménez Vichara, quien es jefe de campaña de la precandidatura y luego de la candidatura de Gonzalo Castillo, que la pregunta del doctor se queda a ver si ahora en esta segunda etapa, que es la dura, ¿verdad? Pues él seguirá siendo jefe de campaña. Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.